Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y expondré para ustedes los temas relativos a las definiciones de identidad personal y atracción interpersonal. Observen la lámina que estoy presentando y encontrarán en ella tres conceptualizaciones acerca de la identidad personal. La primera es la de Sepúlveda del año 2013, que es la concepción adoptada y proporcionada por la cátedra. De esa definición queremos destacar dos aspectos. En primero, el que la identidad personal es dinámica y no estática. ¿De dónde sale eso? Del sustantivo que escoge el autor para definirla: proceso dinámico y constante. Y el segundo carácter que queremos destacar es el carácter relacional, es decir, de esa interacción sujeto-ambiente se terminan construyendo dentro de cada persona estructuras internas que dan a su self, a su sí mismo, mismidad y continuidad en el tiempo y que le permiten ser reconocidos ellos como individuos y reconocer esa persona a los demás también como individuos mientras se encuentran inmersos en un contexto sociocultural. Decidimos explorar otras opciones bibliográficas y proponemos la visión de Turner, que también será estudiado después en esta exposición, y quien junto con sus colaboradores en el año 92 puso el acento en otra parte, en las autocategorías que me dan a mí unas características tan singulares que me hacen totalmente singular, único, dentro de un grupo de pertenencia, que es el endogrupo. Leo la definición. La identidad personal se refiere a las autocategorías que definen al individuo como una persona única en términos de sus diferencias individuales de otras personas en el endogrupo. Y finalmente quisimos hallar un autor integrador y lo encontramos en Sokol, quien en el 2009 propone que el proceso de formación de una identidad implica crear un sentido coherente de sí mismo y quién uno es en relación con el mundo. Fíjense que están las características individuales y lo relacional. Por eso consideramos muy acertada la propuesta profesoral de que la identidad personal concluye entonces en la autoimagen. Sepúlveda, quien es el autor en referencia, propone que la identidad personal se organiza en tres elementos. Esos tres elementos son la unidad del sí mismo, la integración del sí mismo y la integración con otros. Me referiré brevemente a cada uno de ellos. La unidad del sí mismo tiene que ver con esa pregunta que es ancestral y que es quizás una pregunta existencial que se la plantearon incluso los filósofos griegos, de saber quién soy yo. Y esa respuesta se queda en mí, no trasciende de mí. Sin embargo, yo no estoy solo en el mundo y por tanto tengo que pasar a la siguiente fase, que es la integración de sí mismo. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Cómo pueden ustedes interaccionar conmigo? ¿Cómo pueden ustedes contar conmigo? Y luego hay una integración de esta identidad personal con los otros. Y aquí entonces la pregunta es diferente y el elemento a destacar es otro. ¿Por qué debo comportarme como es debido? ¿Por qué mi inserción dentro de un grupo, dentro de un contexto social y cultural supone la aceptación voluntaria o a regañadientes de un conjunto de normas? Porque me visto, porque me baño, por ejemplo, porque hablo español en este país. Ese conjunto de normas van a incidir en lo que es mi propia identidad en la medida en que esta no se forma sola, sino en relación con el contexto social en el cual yo me desenvuelvo. A continuación analizaremos los antecedentes y algunos aportes teóricos relevantes en materia de identidad personal. El primero que queremos mencionar es Erik Erikson, quien es un continuador y quien amplió la teoría psicoanalítica freudiana clásica. Freud propuso que las etapas del desarrollo psicosexual eran, en orden de presentación, la fase oral, la fase anal, la fase fálico-narcisista, la latencia y la genitalidad. Erikson se aparta de eso y considera que el desarrollo es psicosocial y que no se produce en estas 5 etapas, sino en 8. Y que cada una de ellas implica un reto o desafío, el cual, si es superado, hace saltar al estadio superior. En particular, se destaca el quinto estadio, que va de los 12 a los 18 años, es decir, la etapa de la adolescencia, caracterizada por un conflicto entre los roles y la
Continuando con los antecedentes y aportaciones teóricas, hablaremos en este momento de David Hume, un filósofo inglés del siglo XVIII, quien, teorizando sobre las características cambiantes de las personas y negando la existencia de un supuesto yo subyacente, propone la famosa teoría del conjunto. Y dice esa teoría que para cada quien los demás no son más que un conjunto de percepciones que se suceden velozmente en el tiempo. Y eso ocurre también a la reversa. Eso soy yo también para los otros. Otro autor que queremos citar es McAdams, que tiene que ver con la tesis de la identidad narrativa. Este autor, que es un postmoderno, propone que el ser humano se vale del lenguaje y de su capacidad de simbolización para construir la realidad y para construir especialmente a su sí mismo, ¿ok? Ya que a través del lenguaje se puede. Por lo que atañe a los aportes de la teoría psicoanalítica al tema de la identidad personal, encontramos que Sigmund Freud, en su segunda tópica, propone la teoría del aparato psíquico, el cual está conformado por tres instancias. Ellas son, por un lado, el ello, que es la instancia instintiva, que obedece únicamente al instinto del placer. Y en oposición absoluta, como su opuesto, está el superyo, que es una instancia moral, restrictiva, constituida de introyecciones que se han instalado desde la familia y de la sociedad. Por supuesto que super yo y ello se encuentran en una radical oposición y es desde la tensión que se produce entre ellos que emerge el yo, que se ubica en la región consciente de la primera tópica y que es donde se encuentra la identidad personal que se va delineando especialmente a través de las situaciones de conflicto. Si miramos el meme que aparece en la parte superior de la lámina, vamos a encontrar perfectamente explicado con gracia lo que es el yo, el super yo y el ello sobre una situación muy sencilla. Alguien le va y le dice a otra, tu ex ya está saliendo con otra. Pues el superior va a decir, supéralo, tú estás por encima de ese intento de persona. El ello debería decir algo así como, malditos hijos de. Ojalá se mueran, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y por último, el yo, que es el que emerge del desequilibrio entre ambos, dice, bueno, pues bien por los dos, ¿no? Digo, a mí me da igual. Corresponde ahora analizar los aportes de Jean Piaget y su relación con la identidad personal. Jean Piaget propuso una teoría de la evolución cognitiva de los niños. Esa teoría tiene cuatro etapas. La etapa sensorio-motor, que va de los 0 a los 2 años, la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7, la etapa operacional concreta, que va de los 7 a los 11, y la etapa operacional formal, que va de los 11 años hasta la adultez. Y para poder manejar esas categorías propone unas definiciones, como sería, en primer lugar, la de esquema, que son construcciones del pensamiento para lidiar, para afrontar una determinada situación de la realidad. De igual manera, aparece la noción de adaptación, que es la disposición de la mente para el aprendizaje de nuevos conocimientos. En tercer lugar, se encuentra la asimilación, que es la adquisición efectiva de esos conocimientos. Y en cuarto lugar, se encuentra la acomodación, que conlleva el uso de esos nuevos conocimientos para crear nuevos esquemas, estableciéndose un necesario balance entre los esquemas y la acomodación. Es evidente que esta teoría tiene relevancia para la identidad personal en la medida en que cognitivamente el niño se va desarrollando, paralelamente va construyendo su identidad personal. Es el turno de referirnos a ciertos conceptos relacionados con el de identidad, como son el de self. La cátedra, por ejemplo, ha propuesto lo que es una opinión mayoritaria de que el self y la identidad personal son exactamente lo mismo. Sin embargo, hay voces disidentes. Identificamos la de Hammer, quien en el 2006 ve a la identidad personal en relación con los otros, mientras que el self sería la visión que cada quien tiene de sí mismo. En cambio, si buscamos, por ejemplo, la noción de self en la teoría gestáltica clásica, ábrese del libro de Peirce, Hefferlein y Goodman del año 51, vamos a encontrar que ellos hablan del self como el sistema del contacto disponible en todo momento para poder satisfacer las necesidades, lo cual abonaría, por cierto, a la equiparación de self y
e identidad personal. En cuanto a la identificación, igualmente se ha establecido una comparación entre identidad e identificación. De hecho, el profesor en su exposición culmina diciendo que identidad es identificación. Sin embargo, hay autores que disienten, como por ejemplo Kaplan. Kaplan en el 2014 sostuvo que la identidad equivale a quienes somos para nosotros mismos, es decir, un juicio subjetivo, mientras que la identificación es lo que nosotros somos para los demás, lo que sería un juicio objetivo. Para finalizar con estas conceptualizaciones, es menester referirnos al trabajo de Carl Rogers, un psicólogo norteamericano que centró su actividad terapéutica en el cliente, y así se llama una de sus obras. Él propone la existencia de un campo conformado por experiencias, obviamente un campo experiencial. Experiencias que ocurren respecto a un determinado contexto y que logran acceder a la conciencia. Casi calcando esta noción de campo, emerge su noción de self, que es una configuración organizada de las percepciones de mí mismo que son admisibles para mi conciencia. Este concepto de self, en primer lugar, es una totalidad, es una gestal, es dinámico, es procesal, es consciente y está integrado esencialmente de percepciones, de autopercepciones. Para concluir con este apartado relativo a la identidad personal, destacaremos 4 características de ellas, brevemente. La constancia se refiere a aquellos rasgos, a aquellas características de cada individuo que tienden a permanecer constantes en el tiempo. A pesar de ser un fenómeno dinámico, de ser un proceso dinámico, existe una parte de la identidad que tiende a ser estática, a permanecer. En íntima relación con esto aparece la coherencia, que tiene que ver con la predictibilidad del comportamiento de un determinado individuo, con base precisamente en esos elementos de su identidad personal que tienden a permanecer. En signo opuesto está la adaptabilidad del individuo, que tiene que ver precisamente con ese carácter dinámico que tantas veces hemos mencionado y que es lo que le permite modificar su identidad en función de las relaciones, de las interacciones que se generan con los demás y con el contexto. Y por último, pues, como una consecuencia natural, la identidad tiene un carácter sociocultural porque yo no soy yo exclusivamente por lo que son mis características individuales, sino que lo soy en contraste con los demás y con mi cultura y mi sociedad donde yo me desenvuelvo. Me gustaría terminar citando a un autor que parece fuera de lugar, pero creo que por el contrario es muy preciso para esto. Es Ortega y Gasset, que decía que yo soy yo y mis circunstancias. Les pido que observen la lámina y vean que hay 6 imágenes. En una está un grupo de amigos abrazados por la espalda, en otra está una señora comprando una cosa en un kiosco, en otra está un profesor enseñando, una pelea callejera, unos ancianos que son marido y mujer y un equipo de trabajo tocando las palmas por haber logrado un buen objetivo. Todo esto tiene que ver con la reacción interpersonal y si no me ustedes podrán preguntar si tiene que ver con la reacción interpersonal, por ejemplo, la señora que compra en un kiosco, o por ejemplo, un maestro que no sexualiza las relaciones maestro-alumno, o una pelea callejera. Bueno, porque la atracción interpersonal va más allá de la noción intuitiva. Es una evaluación que hacemos de las otras personas, una actitud hacia ella. Y está condicionada por diversos factores, voy a señalar nada más en este momento 2. La proximidad física y la existencia de ciertos afectos positivos o negativos en mí al momento de la interacción. Y esta apreciación, esta evaluación que yo hago de otro, que constituye la reacción interpersonal, puede variar desde un máximo de desagrado hasta un máximo de agrado. Aquí hemos seguido a Byron and Byron, de los materiales suministrados encima, y concluimos señalando que estos autores señalan que los extremos polares que ocupan las puntas en esta díada de la interacción personal son el amor y el odio. Nuevamente voy a requerir su atención que se fijen en las 4 imágenes que aparecen en su pantalla. Por un lado está Sofía Vergara, una mujer considerada universalmente como muy atractiva. El otro es una representación de Cyrano de Bergerac, un arquetipo de la fealdad masculina. El tercero es Gianluca Vacchi, un playboy italiano que califica como lo que llamarían hoy un sugar daddy. Y por último, una imagen de la duquesa horrible, un cuadro muy famoso de la pintura. ¿Qué sensaciones sienten ustedes al mirar esas imágenes? ¿Se sienten atraídos por algunos? Atraídos en el sentido intuitivo que antes mencioné, sienten desagrado, rechazo por alguno de ellos, que también forma parte de la atracción, pero en el otro extremo de la polaridad. Bueno, de eso se tratan los factores que influyen en la atracción. El primero de ellos es la proximidad física. Se ha estudiado que tendemos a hacer amistades con las personas que tenemos más cerca físicamente hablando, con mi vecino más inmediato, con mi compañero de trabajo que está compuesto conmigo, con mi compañero de pupitre en la universidad. También surte un efecto importante el atractivo físico que tengan las personas, porque hay como una natural tendencia hacia la belleza, hacia lo estético. Y eso se estudia en filosofía. Y así pues entonces podría pensarse que la mayoría de los seres humanos rechazarían a Cyrano, rechazarían a la duquesa horrible, porque precisamente son muestras absolutas de fealdad, por lo menos para la universalidad. Otra cosa tiene que ver con las similitudes y diferencias que existen entre las personas que se atraen. Por ejemplo, vamos a poner algo candeloso. En Venezuela, si yo soy un opositor radical, ¿significa eso que no me puedo sentar a la mesa con una persona chavista? ¿O viceversa? ¿O si yo soy blanquísimo, si yo soy anglosajón y tengo una persona negra enfrente, ¿puedo permitir que mis prejuicios raciales me impidan interaccionar con ellos? Bueno, eso tiene que ver con las similitudes y diferencias que median entre las personas. Por otra parte está el tema de la reciprocidad o unilateralidad. Lo ponemos como un ejemplo. Un chico gusta de una muchacha y le manda flores, le manda chocolate, le manda caramelitos, le manda mensajitos de buenos días por WhatsApp y la muchacha lo ignora. Algún día él se va a dar cuenta que no tiene vida. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente unilateral.
Luego, una tesis interesante, la de la intención reproductiva inconsciente, que hace pensar que en todo individuo de la especie humana hay la intención, como en los animales, de dejar sus genes para una generación futura. Y para eso, pues tiene que buscarse a la mujer, a la hembra o al macho que sean más proclives a la reproducción. Y así, por ejemplo, una mujer como Sofía, que tiene las caderotas, que tiene los senos grandes, que es voluptuosa, pues da la imagen, la apariencia de ser muy fértil. Igualmente pudiera decirse de Gianluca Vacchi, que es musculoso, que es atractivo de cara y que exuda poder y dinero, lo cual puede permitir sostener una prole, por ejemplo. Luego te encuentras el lenguaje no verbal, lo que se dice no con palabras, sino con todo el cuerpo, las miradas, las picadas de ojo, la seducción, ese viejo ritual del cortejo. Y también del desagrado. Hay veces en que una cara dice, no me hables, no me molestes, porque no quiero interactuar contigo. Y por último, las competencias o talentos. Es decir, el que una persona tenga una determinada habilidad puede influir en su capacidad de resultar atractivo a otros. Pongo como ejemplo, para terminar con mi intervención, el tema de las personas sapiosexuales que se enamoran no del atractivo físico de las personas, sino de su inteligencia. Muchas gracias por su atención. Es Geraldine Lange y voy a exponerles sobre las relaciones interpersonales. Como ha venido explicando nuestro compañero Héctor en relación a la naturaleza de la atracción interpersonal, hemos observado que cuando dos personas entran en contacto de manera repetida y además van a experimentar un afecto que perciben como positivo, se va a generar un periodo de transición. Y este periodo de transición es el que va a definir cómo va a continuar la relación. Puede tomar dos caminos. Uno es permanecer como unos conocidos superficiales, en donde las interacciones solo van a incluir unos intercambios de saludos amistosos y algunas palabras cuando estas personas se encuentran. O puede tomar otro camino en donde se profundiza un poco más, porque bueno, nos aprendemos el nombre de la persona, ya tenemos un cruce de información algo frecuente y la relación pasa a ser de conocidos cercanos. El que se dé el resultado de uno o de otro va a depender de uno, como vemos aquí en la lámina, la necesidad de afiliación que tenga el individuo y dos, la manera como vamos a reaccionar ante las características que estamos observando en el otro. Entonces, es importante que veamos de dónde sale o de dónde nace esta tendencia a afiliarnos. Y es vital que sepamos que esto tiene su base neurobiológica y se fundamenta en que nosotros, los seres humanos, así como tenemos unas necesidades fisiológicas que es de hambre y sed, también nuestra estructura psicológica tiene esta necesidad de ser aceptados y de afiliarnos con el otro. Y esta proviene desde nuestros ancestros, los cuales se presume que la interacción social que desarrollaban principalmente estaba destinado a que ellos se unían para conseguir comida, para protegerse del peligro y para reproducirse. Como vemos en la actualidad, la necesidad de interacción social o de afiliarnos al otro no es lo mismo. En la actualidad ha cambiado. De hecho, en las últimas décadas ha disminuido la necesidad, esta necesidad de grande de afiliarnos socialmente, porque el hombre ha aprendido, las personas hemos aprendido a buscar la cantidad de contacto social que sea óptimo para nosotros. Entonces, preferimos estar solos una parte del tiempo y también hemos podido aprender a que otra parte de nuestro tiempo también la dedicamos a estar con las personas y actuar socialmente o interactuar socialmente. Como hemos venido desarrollando las relaciones interpersonales, sería importante definirlas. Murray la define como la necesidad de afiliación se relaciona con la tendencia a ser amigos y a socializarse, a interactuar con los otros de manera cercana, a cooperar y a comunicarnos con los otros de manera amistosa y a enamorarse. Existen diferentes necesidades que conducen a las personas a afiliarse, como pueden ser la necesidad de recibir una estimulación positiva, la necesidad de conseguir apoyo social, la necesidad de atención que conduce a las personas a ejecutar comportamientos que están dirigidos a conseguir aprobación o elogio por parte de los otros, la necesidad de comparación social, que es la cuarta que tenemos aquí en la lámina, y esta necesidad surge de obtener o para obtener conocimiento y reducir la incertidumbre. Los individuos o las personas tendemos a buscar a otros para conversar sobre lo que está ocurriendo. Cuando algo pasa, llamamos a los amigos, llamamos al vecino, podemos salir a la puerta a preguntar, a indagar, incluso si las personas son extrañas para nosotros porque necesitamos comparar las percepciones de ellos con las nuestras, necesitamos tomar decisiones sobre qué hacer ante eso que es inusual para nosotros. Y además necesitamos también comparar las reacciones emocionales frente al otro. Al final, lo que los seres humanos estamos buscando es claridad. También existe otro tipo de necesidad que es darle respuesta a los eventos inusuales. Entonces, esto también lleva a que nos afiliemos ante situaciones
que como las anteriores, que son completamente extrañas para nosotros o contundentes, pero entonces vamos a afiliarnos para más bien de una manera cooperativa, de una manera colaborativa y cordial, con el fin de ayudarnos, sobre todo cuando hay estos desastres naturales o eventos públicos o políticos en donde hay algún tipo de revuelta social. Entonces, ¿cómo nosotros formamos una relación? Y esa pregunta, pues ya la venimos conversando un poco desde la anterior exposición, si tomamos como base la naturaleza de la atracción personal, donde considera que para formar cualquier relación es primordial, primero, es que dos personas entren en contacto y se dé una proximidad física. Este es un concepto anterior, creo yo, bueno, a la aparición del Internet y todo lo que tiene que ver con los medios que tenemos de las redes sociales, porque hoy en día también se forman relaciones no solamente a través de una proximidad física, también hay muchas relaciones que comienzan a través de este contacto o aproximación emocional que se da a través de las redes sociales. Entonces, una vez que se da este contacto, la probabilidad de que la relación sea positiva depende de que cada persona tenga un estado emocional positivo y esté motivado por la afiliación y reaccione de manera positiva a las características que está viendo en el otro, que esto ya lo hemos venido conversando. Y esta aproximación y esta disposición positiva es lo que hace que se incremente la comunicación y que empezamos, a través de las conversaciones empecemos a descubrir las áreas de similitud que tenemos con el otro. Y al descubrir estas áreas de similitud, pues se va a generar un agrado mutuo a través de lo que las personas dicen y hacen. Por eso aquí es bien importante lo que genera la comunicación. Entonces, vamos a ver que, que lo que vayamos conversando y lo que vayamos compartiendo puede tener nosotros podemos sentir un afecto positivo y también podemos sentir un afecto negativo hacia otras cosas que no nos gustan. De la evaluación que hagamos de la cantidad de afectos positivos o negativos que la interacción con esa persona nos genere, de ese promedio, pues una vez que descubrimos lo suficientemente similares que somos con esa persona, vamos a determinar si vamos a establecer una amistad y si vamos a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser comunicar de alguna manera que esa persona nos agrada y que tenemos una evaluación positiva de ella. Existen diferentes tipos de relaciones interpersonales. La primera que vamos a conversar es sobre las relaciones íntimas o afectivas. Son estas relaciones en donde hay una conexión íntima y profunda con la otra parte, en donde el afecto está presente, aunque sean diferentes niveles. Estas relaciones tienden a ser estables en el tiempo y la confianza es parte de ellas. Este tipo de relación es duradera, se mantiene, ya que aporta bienestar, placer, emociones positivas y satisface nuestra necesidad de protección y de pertenencia. A este tipo de relación interpersonal pertenecen las relaciones de amor y las relaciones de amistad. Luego tenemos las relaciones familiares. Estas son las que se forman entre las personas de nuestra familia con la cual tenemos un vínculo de sangre o con las cuales tenemos una relación porque son parte de nuestra genealogía. Son relaciones que tienden a mantenerse en el tiempo y se rigen por los principios de autoridad y son las que mantenemos con nuestros padres, hermanos, tíos y abuelos. En tercer lugar, tenemos las relaciones superficiales, que son aquellas en las cuales no hay ninguna profundidad, son relaciones breves, pasajeras, cortas en el tiempo, en donde el afecto y la intimidad no están presentes y tampoco hay una implicación emocional en ellas. Suelen darse en el momento inicial en que se conoce a la persona y probablemente a esa persona nunca más la vamos a volver a ver. En cuarto lugar, tenemos las relaciones circunstanciales, que son aquellas que se encuentran entre las relaciones íntimas y las relaciones superficiales. Son estas que están en el medio y se van a dar entre las personas que no son del todo desconocidas, con las que sí pasamos y compartimos algún tiempo de manera habitual, pero por ellas no tenemos ningún tipo de apego o de afecto profundo o intenso. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de relación? Bueno, las que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Y por último, que no están aquí en la lámina, pero existen, son las relaciones de rivalidad, que son esas relaciones que parten de la enemistad, de la competencia, del odio y del rencor. Entonces, vamos a definir cuál es la importancia de las relaciones interpersonales.
Y las relaciones interpersonales son muy importantes porque ellas van a estar presentes a lo largo de nuestra vida y se van a iniciar con los miembros de nuestra familia, nuestros maestros y más adelante con nuestras parejas, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Y tienen un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, ya que al obtener refuerzos sociales en nuestro entorno, de nuestro entorno o en nuestro entorno, va a favorecer a nuestra adaptación y al mismo tiempo va a permitir que mejoremos nuestra calidad de vida, debido a que los indicadores de la cultura del grupo y su transmisión se lleva a cabo a través de la socialización, al igual que el aprendizaje y las creencias. Todo esto va a facilitar que el individuo tenga actitudes positivas ante la vida y que desarrolle habilidades sociales, las cuales son parte de las necesidades propias del ser humano. Las relaciones sociales son un complemento a la vida de un individuo porque hacen parte de la relación que éste tiene consigo mismo. Vamos a hablar sobre sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de relaciones interpersonales, de sus sentimientos, de los sentimientos más íntimos que se puede dar entre dos personas y es algo que forma parte de nosotros desde el momento en que nacemos y permanece en nuestras vidas hasta que morimos. Entonces vamos a definir qué es. Según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2009 definieron la sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de ser humano y está basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y de género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Si bien ya definimos el concepto de sexualidad, también es importante definir cada uno de los conceptos que lo componen. Empecemos con el concepto de sexo, y este se va a referir a todas las características biológicas que van a definir a la especie humana como varón o como hembra. El sexo es anatómico y además es innato. Está también el concepto de género, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y a los atributos que cada sociedad va a considerar apropiado para los hombres y apropiado para las mujeres. Por lo tanto, el género va a ser la función de estructurador social, ya que a través de él se van a ordenar todos estos acuerdos que puedan existir, sean ellos tácitos o explícitos, que ha hecho la sociedad sobre las normas sociales y los roles que se le han asignado a los hombres y a las mujeres, además de los elementos simbólicos sobre lo que es masculino y sobre lo que es femenino, y las imágenes estereotipadas de las mujeres y hombres y sus necesidades. Por lo tanto, podemos afirmar que el género es cultural, es aprendido y es histórico. El otro concepto que está presente dentro del concepto de sexualidad es el de identidad de sexo y es la definición que va a tener cada individuo sobre o acerca de su realidad sexual, a la percepción que tiene de sí como hombre, que tiene de sí como mujer o como de una combinación de ambos y a la orientación sexual de la persona. En la identidad sexual se afirma que la idea de género tiene tres posibilidades. Puede ser género masculino, femenino o indiferenciado. En el indiferenciado quedaría demostrado a través de la transexualidad y del hermafroditismo. Entonces, la identidad sexual va a ser el marco de referencia interno que se va a formar con el correr de los años y que va a permitir que el individuo forme un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, de su género y de su orientación sexual para poder desenvolverse socialmente de acuerdo a la percepción que tenga de sus capacidades sexuales. Y también está la identidad de género, que va a definir el grado en que la persona se identifica como masculina, como femenina o la combinación de ambos. Es nuestro marco de referencia interno que vamos a construir igual que la identidad de sexo a través del tiempo, pero esta nos va a permitir que el individuo organice el autoconcepto y que se comporte socialmente en relación a la percepción que tiene de su propio sexo y género. Por último, está la orientación sexual, que es esa atracción romántica, sexual, emocional y afectiva que vamos a tener hacia otros. La orientación sexual va a existir a lo largo de un continuo que puede ir desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva y va a incluir diversas formas de bisexualidad.
La bisexualidad o las personas bisexuales pueden experimentar atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. Lo que es las personas heterosexuales son las que van a experimentar atracción romántica, sexual, emocional y afectiva hacia personas del sexo opuesto. Y los que sienten atracción romántica, sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo, los vamos a denominar que tienen una orientación sexual homosexual. Si bien la sexualidad puede abarcar el erotismo, los vínculos afectivos, el amor, el sexo, el género y la reproducción, no todas estas dimensiones tienen por qué expresarse. Y es bien importante tener presente que la sexualidad se va a encontrar a lo largo de toda nuestra vida. Y aunque esté a lo largo de toda nuestra vida, también es posible que la forma de expresar nuestra sexualidad y lo que haya influenciado a ella difiera o cambie al correr de los años. Entonces, podemos decir que la sexualidad siempre va a estar circunscrita por un contexto histórico y cultural concreto y por ende está determinada por las costumbres, las tradiciones, los valores y ella a su vez va a repercutir en estos. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de las necesidades fundamentales que tenga el ser humano, como son el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. De esta manera damos paso a la definición de identidad social. Y la identidad social es esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva de la pertenencia a un grupo o a varios grupos sociales y que aunado a esto está el significado emocional y valorativo que la persona asocia a esta pertenencia. Por lo tanto, la identidad social va a ser el resultado de procesos cognitivos, evaluativos y emocionales que contribuyen a organizar la experiencia del ser humano en su mundo social. El pertenecer a grupos sociales va a surgir de la identidad social y cada uno de los grupos a los que nosotros pertenecemos va a influir en nosotros de alguna manera y va a condicionar en cierta medida nuestra forma de pensar y de actuar. Porque en la identidad social el individuo asume una serie de rasgos, una serie de atributos que son propios de la comunidad, lo que va a ayudar a que forjemos el concepto de nosotros mismos y además que se dé lugar a quienes somos nosotros en la sociedad. Para esto se han estudiado dos teorías importantes que entran dentro de lo que es la teoría de la identidad social. Y esta teoría de la identidad social sugiere que las personas tienden a mejorar su autoestima al identificarse con todos aquellos grupos sociales a los cuales pertenece y en los cuales es valorado de forma positiva en comparación con otros grupos. Y esta teoría de identidad social va a ser desarrollada por nuestros compañeros Kimberly y Johnny, quienes las van a explicar a más profundidad. Hola, muy buen día. Mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les vengo a hablar acerca de TATFEL y el continuo personal grupal. Así, de igual modo, estaré conversando acerca de los conceptos de categorización del yo de Turner. La base de este autor es constituida por un conjunto de postulados e hipótesis que se vinculan acerca del funcionamiento del autoconcepto social. ¿Qué quiere decir esto? Que es la representación que el individuo tiene de sí mismo en función y comparación de las personas que se encuentran dentro de su entorno. Según Tadfeld, la interacción social se sitúa en un continuo, estando situado en uno de los extremos de la conducta interpersonal y en el otro se situaría la conducta intergrupal. Es decir, él plantea una división entre lo que para el individuo representa una conducta interpersonal y la conducta que representaría en un contexto específico, en este caso, en un grupo o comunidad. La conducta interpersonal equivale a la interacción entre dos o más individuos y está determinada por las características individuales y sus relaciones interpersonales. Cuando él habla de la conducta interpersonal, él refiere que esta no influye la pertenencia respectiva de los sujetos a distintos grupos o categorías sociales. Él menciona que a partir de esta división se genera
un proceso y parte de este proceso incide de forma compensatoria y maximizando en el autoconcepto del yo y por supuesto en su autoestima, ya que a partir de la interacción que tiene el sujeto, este identifica, tiene sentido de pertenencia y se siente valorado por su entorno. Ahora bien, vamos a hablar acerca del concepto de la autocategorización. Cuando se habla de este concepto, está relacionado con la comprensión, es decir, se comprende como un proceso de simplificación y orden de la realidad social. Recordemos que parte de lo que representaría el pensamiento humano, la capacidad del ser humano de interaccionar con su entorno, tiene que ver cómo éste hace una representación, una representación mental de su mundo. Y una de las tendencias que tiene el ser humano es precisamente de organizar los elementos que construyen y se vinculan en su entorno. Y como tendemos a organizar, a adaptarnos, a asimilar la información, parte de este proceso, bueno, se genera de igual modo dentro de la interacción social. Es decir, consiste en la predisposición, la categorización, en separar el mundo social en dos categorías, más bien separadas. Por un lado, tendríamos el endogrupo, que representa el nosotros, y varios exogrupos, que serían ellos. Es decir, volvemos, como dije anteriormente, con el tema de la división, ¿ok? En este caso, la división que nos da este autor representa una división en dos grupos. El endogrupo, es decir, nosotros, cuál es la característica de dicho grupo, y el exogrupo, es decir, lo que estos grupos externos ofrecen dentro de esta dinámica. Y es a partir de este proceso en que los individuos, las personas van construyendo su identidad social y, por supuesto, transformando, desarrollando una percepción de la realidad social y todos los elementos que la componen. Parte de este proceso de categorización acentúa las diferencias entre categorías distintas e incrementa también las semejanzas entre los miembros que pertenecen a una misma categoría, es decir, minimiza las diferencias dentro de esas categorías. Uno de los aportes de esta teoría es el proceso de despersonalización que hace el individuo, ya que de alguna forma se categoriza a sí mismo como miembro de un grupo, ¿ok? Ojo, no quiere decir que con esto no se perciba como alguien único, sino que de igual forma se integra dentro de una categoría social. El segundo aporte que hace es, por supuesto, la ampliación que tiene el yo acerca de sí mismo a nivel interpersonal y a nivel intergrupal. Y de este modo favorece al desarrollo del aprendizaje, del desarrollo social y por supuesto incrementa y fortalece los lazos afectivos dentro de un grupo o sociedad. Asimismo, es necesario comprender los fundamentos de la teoría de la categorización. Sin embargo, parte de la categorización del yo que hace este autor será referido por mi compañero Johnny más adelante. Ahora, a grandes rasgos, parte del autoconcepto que plantea este autor, él habla que el autoconcepto tiene un componente cognitivo, ¿ok? Que es denominado el yo y que parte de esta conceptualización lo refiere ante una determinada situación, es decir, que el funcionamiento del autoconcepto social puede ser específico dentro de la situación. Ahora, el autoconcepto puede ampliarse con diversos componentes, ¿ok? Como dije anteriormente, parte de los aportes que hace este autor es que amplía al yo. Asimismo, otro fundamento de la categorización es las representaciones cognitivas del yo que adoptan la forma dentro de su contexto. Asimismo, las categorizaciones del yo forman parte de un sistema jerárquico de clasificación. Es necesario que el individuo, la persona, clasifique y categorice toda la información que percibe de su entorno social
ya que de este modo el individuo va a atender a la autorregulación y por supuesto dentro de su entorno va a atender a la homeostasis social. Esto quiere decir que el yo mantiene un esquema o representación mental y que la organiza, la clasifica y que a partir de estos estímulos, determina todo su comportamiento dentro de la sociedad. Algunas críticas que hacen acerca de esta teoría es que debe tomarse en cuenta que las conductas puras, consideradas puras, interpersonales o intergrupales, son poco probables de encontrar en la vida real, puesto que es muy difícil imaginar un encuentro entre dos personas que solamente esté definida por una de sus características. Esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias. Teoría de la categorización social. Esta teoría es desarrollada por John Turner y sostiene que la formación psicológica de un grupo humano y su conducta colectiva son las respuestas adaptativas que hace posible la atracción entre los miembros del grupo. Su mutua influencia y cooperación produce conductas y actitudes grupales. Para este desarrollador, la comprensión individual del ser hace posible que su actividad social sea, en pocas palabras, la manera particular de actuación de los individuos para formar una propia sociedad como parte de su integridad. Esta teoría se explica cómo se construye desde el yo al nosotros, lo cual va formándose desde lo particular del individuo hasta la generalidad grupal. Considerando que sentirse parte de un grupo determinado es la respuesta adaptativa para enfrentarse eficaz y eficientemente a los estímulos o circunstancias que nos impone la vida en este plano. Es así como el individuo puede llegar a identificarse con un grupo específico en cualquier ámbito de índole social que pueda presentarse, bien sea de lo deportivo, en laboral, comunal, político, económico, social, con el cual pueda definir mayor preferencia, solidaridad o participación. Como ejemplo reciente puede mencionarse lo ocurrido en Venezuela durante la temporada de béisbol pasada. Los distintos equipos se enfrentaron en diferentes oportunidades, pasando a la final del equipo de Vargas y el Capitalino. Se observa que muchos de los fanáticos del equipo valenciano, apoyaban de alguna manera a los varguenses, todo con tal de no ir al equipo que los venció en la disputa. Entre ellos se gritaban jergas e improperios jocosos, pero bueno, al vencer nuevamente el equipo de los Leones del Caracas y titularse campeón de Venezuela como representante del béisbol ante la Serie del Caribe, y a pesar que entre los equipos antes mencionados continuaba la algarabía, los fanáticos del béisbol en general apoyaron sin menosprecio al equipo representante de Venezuela, olvidando las contiendas anteriores sucedidas durante la temporada en cuestión. Mediante este ejemplo puede observarse que la teoría de autocategorización de Turner está enfocada y direccionada hacia el funcionamiento del autoconcepto social. Esta surge de estudios sobre la categorización social y el concepto de identidad social escrito por su profesor Henry Tafel en su teoría de identidad social, en la cual sugería que las personas tendían a maximizar su autoestima mediante la identificación con todos aquellos grupos sociales específicos a los que pertenecían, intentando además que sean valorados de forma positiva en comparación con los otros grupos. Ahora bien, mientras que para Turner un grupo social tiene lugar cuando dos o más individuos comparten una identidad social común y se perciben a sí mismos como miembros de las mismas categorías sociales. Es importante resaltar que la despersonalización no es una pérdida de identidad, por contrario, es redefinir el yo en términos de exclusividad para incorporarse de manera grupal a una sociedad en particular. Esta teoría tiene su base en la psicología cognitiva y supone que el individuo varía en cuanto a su autoclasificación en diferentes niveles de abstracción. Es decir, bien sea visto como un ente particular o como un grupal, lo que definimos el yo y el nosotros. Expresando Turner aquí una variación en la que sustenta algunos fenómenos intergrupales, los cuales van desde el nivel más bajo hasta el más alto, siendo el más bajo el yo personal, donde el yo perceptor se clasifica únicamente como yo, y el nivel más alto corresponde a un yo social, donde el yo perceptor lo categoriza como nosotros. Y pudiésemos hablar de un nivel intermedio o externo, que hace la comparación de un grupo, valga la redundancia, externo, destacado, que él denominaría ellos, ¿no? En esta teoría, la categorización de las personas no está exclusivamente relacionada con la redescripción de las características y categorías presentes en los estímulos sociales. Por contrario, las categorías sociales más destacadas forman la base de un mundo social donde se va enriqueciendo y dejando un significado. Es decir, tal como se mencionó anteriormente, que la despersonalización no es una pérdida de uno mismo, sino una redefinición del yo. Una entidad singular o una social son tan válidas y significantes como un propio yo, donde la variedad de fenómenos grupales, incluida la influencia social, los estereotipos sociales, la cohesión del grupo, el etnocentrismo y la cooperación intergrupal, como el autismo, la empatía emocional y el surgimiento de normas sociales, van acentuando o disminuyendo de manera no consciente esta relación.
En cuanto a la teoría de intercambio social, observamos que esta surge en el año de 1956. Sus precursores fueron John T. Bauer, Harold Killing, quienes afirmaron que una relación entre dos o más personas presentaba una gratificación, bien sea material o psicológica, en todas las partes involucradas, puesto que de lo contrario la relación tendría a desaparecer. Ya en el año 1958, el sociólogo Homans le da el nombre de teoría de intercambio, exponiendo que la interacción social representaba un intercambio tangible o intangible, donde existía un beneficio o un costo para los involucrados, determinando de esta manera el porvenir o el fracaso de una relación. Los exponentes Tibau y Kelly hablaron entonces sobre el beneficio colectivo en pequeños grupos, mientras que Homan enfatiza su trabajo en el beneficio singular, resaltando la búsqueda de un beneficio personal en todas las relaciones grupales. Otros teóricos como Peter Blau, Richard Emerson, se sumaron a esta teoría, afirmando estos dos últimos, lo señalado por Homan, en referencia al beneficio personal. En esta teoría se hacen comparaciones desde un punto de vista económico y de intercambio, ya que lo planteado por Homan indica que la persona ve sus relaciones desde un punto de vista que le genere un beneficio. Según la teoría, mantiene que todas las relaciones que se forman se van manteniendo o se van deteriorando debido a un análisis de costo-beneficio, lo que lleva al individuo a las alternativas que se presentan para finalmente optar por aquellas relaciones que nos aportan un mayor beneficio a base de un menor costo. Al principio la teoría fue muy valorada entre los paradigmas conductistas. Esta resultó por ser susceptible de cuantificar y medir, así como por la simpleza de la misma. Pero al transcurrir el tiempo y aparecer paradigmas como los cognitivos y conductivistas, ha ido quedando en el pasado. Conforme a esta categoría, cada vez que se tiene una relación, el ser hace un balance de sus costos y beneficios. Dependiendo de los resultados, la valoración de más o menos modificará la interacción social. Según estos baremos internos, se logrará un estado ampliamente satisfactorio para los involucrados, y dentro de eso, o para poder lograr eso, podemos observar algunas características, tales como son el costo, el beneficio, el cual en el primero se involucran cosas que percibimos como negativas, y en el beneficio son las cosas que obtenemos en la relación como positivas, tales como la diversión, el compañerismo, la empatía, la lealtad. Viendo aquí que las relaciones positivas, entonces son aquellas en las que los beneficios superan los costos y viceversa. Otra caracterización que podemos observar es que se basa en en la parte de razonamiento, lo referente al individualismo y a lo hedonista, ¿no? Nos indica que a razón del individualismo, indica que toda conducta se dirige siempre hacia el individuo, incluso en los actos puramente sociales. Por la parte hedonista, nos habla que la finalidad última del ser no es más que lograr satisfacción y placer, enfocado toda conducta al aspecto placentero. Okay, dicho esto, observamos que los razonamientos se hacen obvios, ya que las relaciones sociales se orientan hacia una meta personal desde el punto de vista individualista, y la consecución de esa meta debe proporcionar placer, observando el hedonismo que prevalece aún la rentabilidad en cuanto a costo-beneficio. Hay que resaltar aquí que esta teoría deriva del conductismo y está basada en un paradigma de estímulos-respuestas sin atender a las variables cognitivas, representando los estímulos en las relaciones sociales de manera muy simple, muy sencilla. Ante un balance negativo, se deja la relación, y ante un balance positivo, se mantiene o continúa. Tenemos unos principios dentro de esta teoría, los cuales se basan primero en el comportamiento, que se puede explicar en términos de costo, recompensa e intercambio. Se sigue viendo de una manera relacionada con la economía. En segundo lugar, las personas buscan maximizar las recompensas y minimizar los costos en busca de la mayor ganancia y placer. Seguimos hablando de términos de inversión, y la interacción social involucra en dos partes que intercambian, recompensan según las necesidades de cada una. De igual manera, la teoría del intercambio social se utiliza para explicar el desarrollo y la gestión de las relaciones interpersonales, y los intercambios sociales afectan las relaciones entre los miembros del grupo y las organizaciones. De acuerdo con lo antes expuesto, entonces los intercambios sociales, las estructuras grupales, solo se van fortaleciendo con el respeto, el prestigio o posiblemente las acciones recíprocas de la persona que recibe la ayuda, y se va debilitando con el abuso, la falta de empatía, el aprovechamiento y la falta de probidad. Dentro de esta teoría se observan algunas críticas. La primera de estas es la limitación que se menciona en la teoría por su propia preocupación en los procesos internos. Aquí solo se consideran los estímulos positivos y negativos que se reciben de los demás, pero no evalúa el interior del individuo, donde pudiera presentarse un proceso más complejo o profundo al momento de generar una actividad hacia una persona. De igual manera, se critica en cuanto a la validez de sus dos postulados teóricos. Tanto el paradigma individualista como el hedonista se ha quedado en tiempo atrás en comparación al panorama actual de la psicología.
En cuanto al individualismo, es cierto que existe una gran preocupación por uno mismo y que parte de la interacción social se usa en beneficio propio, pero bueno, sería fatal decir que toda conducta va dirigida a favor del singular. Las conductas de apoyo mutuo y la colectividad favorecen en gran medida la adaptación, por lo que es fácil que se hagan presentes conductas no individuales, sumado a los estudios acerca de la identidad social, que muestran cómo se abandona la individualidad para sentirse parte de un grupo, así como el cambio de las metas para ese fin. En cuanto al hedonista, se presume un gran error de forma, ya que el hedonismo nos dice que la meta de la conducta del ser humano es el placer, pero es conocido que la alegría o el mismo placer sirven de incentivo para el aprendizaje de algunas conductas dirigidas hacia una meta, lo que lleva a muchos a afirmar que el placer es el medio y el fin. El placer sirve para lograr placer. Esto se vuelve una gran medida una redundancia que no aporta ningún tipo de información más profunda. Entonces podemos cerrar diciendo que esta teoría resulta interesante conocerla para el estudio de la psicología social y quizás fue de utilidad a la hora de explicar determinados aspectos de la interacción social. Pero en estos momentos, que ya se queda en tiempos otrora, está muy alejada de una teoría integrada sobre la realidad social que viven los seres humanos. Hola, mi nombre es María Alejandra Rivero y vengo a hablar sobre los conflictos sociales. En este caso podemos decir que los conflictos sociales son aquellos enfrentamientos complejos en el que dos o más sectores de la sociedad perciben que sus intereses, valores u objetivos son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. El autor Lorenzo 2001 brinda dos concepciones interesantes desde las cuales se pueden entender los conflictos. La primera es la teoría consensualista, que implica que los conflictos son algo externo a la comunidad que la alteran al parecer, y la teoría conflictivista, que asume a estos conflictos como algo inherente a las relaciones sociales y al contexto. En los conflictos sociales podemos encontrar los elementos objetivos y los subjetivos. En este caso, los elementos objetivos serían los recursos tangibles que están en disputa, los comportamientos y acciones de las partes o actores contra el otro, los impactos y consecuencias materiales de los conflictos sociales y los cuestionamientos a la institucionalidad y la normativa. Los elementos subjetivos serían las percepciones de las partes o actores acerca del otro o sobre cómo están siendo afectados, las emociones de las partes o actores sobre cómo se sienten y expresan su insatisfacción, y la valoración e importancia que le dan las partes o actores al recurso que está siendo afectado. Otro punto que podemos nombrar son los principios éticos de los sistemas sociales. Primero vamos a nombrar lo que es la ética social. En este caso, la ética social hace referencia a los valores que tienen las personas en el conjunto de la sociedad para que su conducta no suponga daño, pero se sigan respetando sus derechos. Se puede decir también que la ética social se ocupa de la conducta moral de los individuos, así como de sus condiciones colectivas y la combinación de sus individualidades. Se trata de todas las políticas de comportamiento que se manejan en la sociedad para poder convivir de forma pacífica con los demás, respetando la integridad física y moral propia y ajena. Si bien cada cultura es diferente, existen muchos principios éticos sociales que son universales. Se pueden mencionar unos cuantos que o bien solo están aceptados a nivel social o además tienen leyes que los regulan. El primer principio ético-social sería el respeto y cuidado de la naturaleza. La naturaleza debe ser respetada y conservada para que todos los seres humanos podamos seguir viviendo saludablemente. Si explotamos de forma abusiva especies animales y vegetales y no protegemos el medio ambiente, corremos el riesgo de que se vaya desgastando, haciendo que haya escasez de alimento y que surjan problemas sociales como la pobreza, los conflictos étnicos y guerras por el control de recursos. Son muchos los estados que tienen leyes que prohíben contaminar o explotar algunos recursos animales y vegetales. Lo cierto es que este principio no es tan universal como otros. El segundo principio ético de los sistemas sociales que podemos nombrar es ser amables y generosos con los demás. Ser amables con los demás es un principio universal. Se considera una conducta prosocial necesaria para ser considerado un individuo bien adaptado en la sociedad. El tercer principio sería el respeto por las instituciones y la legalidad vigente. Aunque este principio puede resultar controvertido, dado que la legalidad vigente de un Estado no tiene por qué ser socialmente justo, sí que es cierto que el respeto a la ley es un principio universal. Lo es porque de no cumplir con las leyes todo el mundo podría hacer lo que quisiera y en muchas de estas leyes se encuentran valores éticos sociales que, si bien son deseables, solo son respetados cuando hay una ley que prohíbe comportarse de forma transgresora con ese valor.
El cuarto principio a nombrar sería respetar los derechos de las demás personas. Mi derecho termina donde comienza el de los demás. Esa frase funciona como reguladora. Quiere decir que utilices tus derechos sin limitar los derechos de otros, ya que todos tenemos derechos y obligaciones y en caso de que alguien no nos respete, la mayoría de los estados tiene leyes para asegurarse de que reciba la correspondiente sanción. El quinto principio ético de los sistemas sociales que se puede nombrar es respetar la libertad de pensamiento. Nadie es igual y mucho menos piensa de la misma manera. Cada quien ha tenido unas experiencias que influyen en su forma de percibir el mundo, con lo cual cada persona tiene su pensamiento. La libertad de pensamiento es considerada un principio universal, al menos en los países occidentales, dado que no respetarla es considerado en la mayoría de los casos una violación de derechos humanos. No obstante, este principio tiene sus límites, dado que si la opinión implica intolerancia o daño a otras personas, se está quebrantando otros dos principios, es decir, el de ser tolerantes con la diversidad humana y el de no hacer daño a los demás. El último principio que podemos nombrar de los principios éticos de los sistemas sociales sería no robar ni asesinar. Si bien se trata de dos principios diferentes, tienen en común que la mayoría de los países ven el robo y el asesinato como delitos. De esto se puede desprender que los principios de respetar la propiedad ajena y la vida de los demás son valores éticos sociales universalmente reconocidos y que quebrantarlos implican graves sanciones legales. Muchísimas gracias por su atención.